Hola, ¿qué tal? Nos encontramos un miércoles más hablando de salud mental por aquí por PC Comando Estéreo en tu segmento Signade y sobre todo hoy queremos hablar un poquito más de entre palabras. ¿Y a qué nos referimos con entre palabras? Bueno, las cosas que decimos pero nos cuestan poder decirlas. ¿Y cómo pasa esto? A nivel psicoeducativo, nosotros tenemos esa condición de que pensamos las cosas, suponemos que las decimos, pero se nos dificulta. ¿Y por qué se nos dificulta? Por el miedo que tenemos a nivel interno. Queremos agradecer siempre, cada vez que estemos hablando de estos temas, a que cuando iniciamos un tema, siempre debemos revisar por qué se da ese tipo de pensamiento. Aquí en PC Comando Estéreo y Signade buscamos hacer siempre espacios psicoeducativos que nos den un bienestar emocional, pero sobre todo salud mental. ¿Sí? Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese bienestar emocional. Sabemos que la salud mental está rodeada de muchos estereotipos, que aún existen mitos y que en algunas ocasiones se ven más afectados que otros, pero a nivel dialéctico, cómo yo me hablo, es entre palabras. Si tengo ese miedo de que las demás personas interpreten una situación de manera adecuada, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a tomar en cuenta un caso de ejemplo, alguien que no se siente escuchado. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en este tema es saber que la persona llega, comenta que le afecta y sin darse de cuenta ve a su alrededor, las personas no le están prestando atención. Están con el celular, están mirando Instagram, están haciendo alguna otra actividad. Ese entre palabras que tiene esa persona a nivel personal es: no les importa lo que estoy contándole. No les importa ni un poquito lo que estoy sintiendo. No les importa qué cosas les quería decir. ¿Y qué hace la persona? Ya no quiere hablar, ya no quiere trabajar. Entonces, cuando vemos estas situaciones, la persona después dice: no, es que sí te estaba prestando atención, pero me escribieron algo importante. Entendemos que todas tenemos situaciones, trabajo, familia, que debemos estar pendientes al celular, pero no todo el tiempo podemos estar así. Y en este tema lo que quiero es hacer psicoeducación en base a eso. Tenemos una herramienta muy bonita que es la tecnología, pero también esta conexión que podemos tener entre palabras con diferentes tipos de personas no la va a suplantar una inteligencia artificial, un dispositivo, porque va a haber una conexión de qué cosas te estoy contando yo y cuando tú me miras, qué seguridad siento yo de que me siento escuchada, de que me siento de repente un poco validada. No digo que no te validen, pero de repente la interpretación que tengas es totalmente diferente. ¿Qué cosas pueden surgir de una persona que no se siente escuchada? Le afecta, de repente le dicen, le te afecta todo lo que te dicen, no te sientes segura de ti, estás viviendo esta situación y a veces no es nada más eso. A veces es que la persona verdaderamente siente que no le están prestando atención y eso le afecta a nivel emocional, ¿sí? ¿Y cómo puede ser? Bueno, cuando esta persona se va a encontrar con alguien y le genera pánico el hecho de pensar que se va a ver con esta persona, porque sabe que le va a generar una frustración porque no le presta atención, porque cada vez que está hablando con esa persona lo primero que hace es meterse al celular y siente que ya la están ignorando. Entonces claro que va a sentir pánico. ¿Cuáles son esas sintomatologías del pánico? Sudoración excesiva, pecho apretado, en algunas ocasiones dolores de cabeza intenso, ganas de vomitar o pequeñas náuseas. ¿Por qué? Porque la persona simplemente está sintiendo tanta rabia, tanta tristeza de que no están respetando su autonomía, su autoridad en su propio yo, ¿sí? Entonces, no es nada más decir, es que todo te lo tomas personal, para nada. Ese entre palabras que nos decimos a nosotros mismos no es porque me lo tome personal, es porque tus aptitudes, tus conductas están siendo agresivas a mi parecer, ¿sí? Entonces esto debemos tenerlo en cuenta. ¿Podemos manejarlo? Sí. Tomando conciencia de que no tenemos el control de cómo las personas reaccionen a nivel de nosotros, pero sí que hay cosas que podemos mejorar.
reconocer qué emociones estoy sintiendo. Si de repente en algún momento yo siento, estoy enojada, estoy triste, me molesta esto, me molesta lo otro. ¿Qué cosas me molestan? Son las que yo puedo mencionarle a la persona con la que estoy hablando. ¿Sí? Cuando yo noto que ya esto no me está funcionando y quiero cambiar ese ritmo de pensamiento, entonces tengo que buscar también ayuda psicológica. No puedo pretender hacerlo todo yo. ¿Por qué? Porque ese diálogo interno entonces está bastante lacerado. Quizás otros comentarios que te han dado otras personas, tú los escuchas, pero simplemente haces caso omiso. ¿Por qué? Por la forma en que has trabajado y aceptado todo este tema de daño psicológico, ¿sí? ¿Qué otra cosa también podemos ver? ¿Dónde está la invalidación o validación? Si logras comprender que lo que dicen otras personas de ti es simplemente meramente interpretación. Tú no tienes el control de cómo ellos puedan expresarse de ti, pero que sí va a haber situaciones en las que tú puedes como más o menos manejar. Hay cosas, y eso hay que mencionarlo siempre, que a nivel psicológico hay terapeutas que te van a decir, estas son las herramientas, pero no te pueden decir cómo actuar, cómo trabajar, ¿sí? Porque eso es algo que depende mucho del paciente. Hay pacientes que dicen, no, es que usted me mandó una tarea, yo no la hice porque no sabía cómo hacerla y yo siento que no me está funcionando nada. Esto pasa muchas veces porque les cuesta asumir un poquito el tema de cómo hago la tarea, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Pero no nada más es hacer la tarea, es también poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Y el psicólogo no te va a decir qué hacer. El psicólogo te puede orientar, te puede dar herramientas, te va a ayudar, ¿sí?, a comprender mejor la situación que estás viviendo, pero jamás a tomar una decisión. Jamás a decirte, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquí, pasa allá, ¿sí? Porque es un tema que depende también de la postura que tiene la otra persona. Así que eso debemos tenerlo muy en cuenta. Validar no es rendirse, validar es aceptar que hay cosas que salen de nuestro control, que hay cosas que no podemos manejarlas, que por más que nos frustremos y digamos, quiero ganar esta conversación, simplemente no se puede. Simplemente hay que aceptar y dejar ir. ¿Qué cosas también podemos mejorar? Hace poco hablábamos de los vínculos emocionales. Revisar cómo está tu red de apoyo, ¿sí? Si tu red de apoyo te genera seguridad, si tu red de apoyo es unas personas que tú puedes contarle con confianza lo que te está pasando, o si simplemente quieres dejar que todo fluya. Es importante que en estas situaciones tomemos en cuenta todo eso, porque van a haber lugares y personas que te van a orientar, que te van a ayudar, pero todo va a depender mucho de ti, no de las personas, sino de ti, de cómo tú te sientes. Entonces, teniendo eso en cuenta, no te presiones a ti mismo a cambiar. Ese diálogo interno que tienes, sí hay que mejorarlo. Se utiliza mucho el tema de reestructuración cognitiva, porque sí, hay cosas que hay que cambiar y que hay que mejorar. ¿Y cómo nos damos de cuenta de que tenemos que cambiar? Porque la persona nota que algo no le está funcionando, está muy estresada, está muy irritable, cuando le dicen un comentario, algo, se frustra. Y todas estas cosas no es simplemente porque la persona se frustre, sino porque están pasando tantas cosas que yo vengo y tiendo a agredir o de repente a reaccionar a la situación que estoy viviendo. ¿Cómo yo puedo mejorar esto? Reenfocándome nuevamente en qué cosas quiero mejorar. Busco algún tipo de podcast, comienzo a buscar algún tipo de información. Todo te va a enviar a buscar orientación psicológica. Actualmente hubo un caso de que estuvimos hablando hace poco en una conferencia donde estuve invitada acerca de ChatGPT. No, es que ChatGPT a mí me ayuda, me da herramientas, me da aquí, me da allá. Es una herramienta muy buena para información. Tengamos eso en cuenta. Tiene mucha información y es buenísima y cumple su objetivo. Pero para temas de profesiones de salud mental no tiene esas herramientas. Tiene información, pero no va a poder comprender tu situación porque no está viendo la parte de conducta y empatía, ¿sí?
Tú le puedes definir, mi conducta es tal, 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 te va a dar la información de tu conducta, sí. Pero hay cosas que el psicólogo ve que ChatGPT no puede ver. Que lo puede hacer ChatGPT mejor que un psicólogo queda a discreción de cada persona. Depende de qué cosas esté buscando, ¿sí? Y eso es algo que podemos respetar a nivel de ciertas conductas de pacientes que dicen, no, es que a mí me ha ayudado mucho esto y yo tomo en cuenta lo que me dicen. Está bien, pero en ocasiones va a haber que sí buscar herramientas terapéuticas que sean revisadas por un terapeuta, porque en ChatGPT no te va a estar revisando lo que tú estás haciendo. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Debemos de tener en cuenta también que hay cosas que debemos practicar en casa, como es el mindfulness, escribir, algún tipo de ejercicio. Yo siempre le digo que no se queden de manera sedentaria en su casa. No dejen como que, ay, me dio pereza, ya no quiero hacer nada. No, traten de buscar esa ayuda, de buscar un ejercicio, algo que distraiga la mente, porque sí, cuando tú sales a correr y tienes un montón de pensamiento de ayer alguien me ignoró, no me quiso chatear más, ¿será que le hice algo malo? Ese entre palabras está errado, porque simplemente la persona te dejó de escribir porque quiso, porque fue su decisión, no porque tú hayas hecho algo. Y aquí podemos ver claramente que es un tema de autoestima de la persona, que sienta que es su responsabilidad que la otra persona no le escriba. No, para nada. Entonces, si tú sales y corres, vas caminando y te despejas de ese tipo de pensamiento, créeme que ni siquiera vas a pensar en si sí estuvo bien, si sí estuvo mal, si debí escribirte, si no debí escribirte, porque te concentras tanto en terminar de correr que en estar pendiente a lo que la otra persona hace. Y no es que le restes importancia, es que simplemente como no te hace bien emocionalmente, entonces claro que hay que quitarlo de ahí, hay que eliminarlo. Entonces, eso es importante. Muestras de seguridad interna. Busca cosas que tú puedas reforzarte de manera seguida o con evidencia. Bueno, me gusta hacerme este tipo de rutinas, me gusta, me refuerza, me genera seguridad, me genera una buena autoestima. Me gusta salir a comer, bueno, me gusta esto porque me genera seguridad. No tengo quizás el tema de poder manejar algo, bueno, buscar quien me ayude a manejar ese tema. Por eso siempre recomiendo atención psicológica. No nada más porque es algo que necesitemos, sino porque hay cosas que no podemos permitir que nos controlen, ¿sí? Debemos tener esa tolerancia a la incertidumbre, tolerancia a la frustración en medidas. No es que todo el tiempo voy a estar, es que no quiero que se moleste, es que no quiero que esté triste, es que si se molesta ya no me va a querer hablar, en caso tal seas un jefe o algo, es que no quiero que después me vote. No podemos estar en esa situación, ¿sí? Porque ese diálogo interno entonces sí está siendo afectado, sí está errado, sí hay cosas que nos están generando miedos y dudas. Entonces, eso debemos tenerlos en cuenta. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y esto siempre se recomienda, lo puede recomendar cualquier terapeuta. Obsérvense sus conductas, qué cosas están pasando, qué cosas les están afectando en mayor medida. ¿Dónde hay situaciones que ustedes dicen, ok, esto sí me duele, esto sí me lastima? Cuando voy a hacer alguna actividad y mi familia está cerca, esto sí me está lastimando. Entonces todo eso, ver dónde está la situación que ya no puedo trabajar. ¿Qué otra cosa es importante en ese diálogo interno? Si estoy en relaciones tóxicas y no sé cómo revisar si estoy afectada, traten de buscar ya sea un consejero, una amistad, alguien que les ayude a identificarse, porque muchas veces damos por bien vista de que, ok, este fin de semana está bien, el otro fin de semana no, este sí, y sentimos que se vuelve tan normal la convivencia que no buscamos esa ayuda y muchas veces termina en casos bastante catastróficos, y no nada más catastróficos, lamentables, porque no podemos ayudar a las víctimas que han vivido algún tipo de violación o violencia como tal, ¿sí? Entonces eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué cosas debemos también tener en cuenta? Es importante saber que cuando tenemos grados de estrés, grados de ansiedad, nuestro cuerpo puede quedar paralizado, sí.
porque ya sea que tengas mucho estrés laboral, como fue lo que pasó en un caso aquí en Panamá, este, la persona llega a un colapso emocional y mental. Y eso es un sistema, es como una red neuronal que se afecta y todo se paraliza. Si el cuerpo está manifestando ciertas conductas, no puedes dormir, no puedes comer, algo te genera náusea, estás agotado constantemente o tienes mucho sueño, algo está haciéndose afectado. ¿Sí? Y eso tenemos que revisarlo. Tenemos que revisar qué cosas no permiten que tengamos un sistema de salud mental bien y el sistema de salud físico bien, porque algo está afectándonos a nivel emocional. ¿Qué cosas podemos utilizar para resolver de manera cotidiana ese diálogo interno? Reconocer qué cosas ya me afectaron y dos cosas opuestas pueden pasar de esta situación al mismo tiempo. Una buena, una mala. Pero dos cosas pueden pasar, ¿sí? Y respetar cómo pasen. No tengo que querer controlar todo, no tengo que querer manejar todo, ¿sí? Porque no podemos. Ambos pueden querer lo mismo, ambas personas, ambas familiares, pero no se va a dar. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Yo siempre les recomiendo que cuando ustedes tengan algo que les guste, practíquenlo hasta que puedan mejorarlo. Y si es un tema de diálogo interno que no saben cómo practicarlo, en Instagram siempre dejamos ciertos comentarios o pequeños posts de cómo pueden practicar ese diálogo interno, ¿sí? Porque a veces, como no tenemos esa guía de un psicólogo, buscamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, y muchas veces la información que buscamos nos confunde mucho más, porque en TikTok encontramos variedad de contenido, pero ese contenido se basa solamente para poder atraer, no en poder sostener a la persona y poder orientarla, ¿sí? Entonces eso, como no lo estamos manejando ni estamos filtrando toda la información, claro que nos va a afectar. Impacto del lenguaje que puede surgir dentro de estos temas es cómo saber tener palabras adecuadas para motivarme, para revisar, para inspirar, para no herirme a mí mismo, ¿sí? Porque recordemos, es entre palabras hacia mí, igual para otra persona, pero más que todo en ti. ¿Qué cosas estás haciendo para cuidarte a ti que no te afecten a nivel personal? Los famosos tuviera, ese famoso de tuviera tal cosa, hubiese hecho tal cosa, duelen muchísimo si no lo has trabajado, ¿sí? Otra cosa, tener en cuenta que a nivel emocional todo va a depender de tu interpretación. Hay personas que dicen, yo sé que anteriormente yo reaccioné de esta forma, pero ya yo no reaccionaría de esa forma ante esa situación si la volviese a vivir. ¿Y esto qué significa? Que ha existido un crecimiento y una madurez emocional, que se ha trabajado, que se tiene de una mejor manera y que hay que reforzarla. Vamos a tener siempre dudas, miedos, ellos van a estar presentes, pero debemos tener en cuenta de que hay cosas que simplemente no las podemos controlar y debemos dejar que fluyan, debemos dejar que sigan. Si es una relación, yo sé que cuesta soltar, pero hay que soltar. Si es un vínculo afectivo con una persona que no sabes qué te espera, saber manejar esa incertidumbre. No intentes controlar todo lo que pase dentro de esa relación, simplemente fluye y cuando sientas miedo, pregunta. Pregunta hacia dónde va y con qué objetivo quieren llegar a esa meta. Si es simplemente una amistad o algo que se pueda dar. Si es algo familiar, siempre va a haber vínculos familiares, entonces aclaren las cosas antes de que puedan empeorarse. Porque al final, todo eso va a depender de cómo sea tu diálogo interno. Es que mi mamá, es que mi papá, es que no los quiero defraudar, es que mi pareja, es que esta persona me interesa mucho. Todo ese diálogo interno, cómo lo manejes, claro que te va a afectar. Así que a nivel de pensamiento, el cerebro se cree todo lo que le pase por enfrente con ideas, él se lo va a creer. Así que evitemos crearle más dudas, más miedos, más inseguridades, porque lo que vamos a hacer es que se frustre
que llegue a un nivel que ya no pueda mantener ese control y que quiera reaccionar de manera muy agresiva, ¿sí? ¿Qué otra propuesta les tengo? El lenguaje interno. Hablarse en segunda persona. Sé tu observador. Obsérvate y di, ok, esta sería, vamos a decir, Marta. Marta sería este tipo de persona ante esta situación. No, esa no sería Marta. Entonces, ok, Marta no actuaría de esa forma, actuaría de esta forma, así que trabajo en base a eso. Yo siempre les voy a recomendar que busquen ayuda psicológica cuando sientan miedo, cuando sientan situaciones que no pueden comprender, búsquenlas porque es necesario, pero sobre todo más que buscarlas, sean parte de ese proceso. Va a haber siempre regresos de atrás hacia adelante, miedos, muchas lágrimas, pero ahí va a estar tu terapeuta, créeme que apoyándote y tratando de orientarte lo mejor que puede. Y no solamente con lo que puede, sino con lo que tú le permitas hacer. Date esa confianza, date ese perdón que tanto necesitas, date esa oportunidad de aprender más de ti, porque todo en esta vida es un aprendizaje. Yo podría decirles infinidades de libros que serían de autoayuda, pero el tema de la autoayuda es para cuando estamos intentando saber qué es lo que nos pasa. Pero si ya tú sabes qué te pasa, busca ayuda psicológica para que te pueda entonces ayudar a trabajar. Porque de manera directa, entre más ataques la situación o el problema que estés viviendo, más rápido vas a poder afrontar esa situación, ¿sí? Así que bueno, sin más que decirles, nos vemos en otro próximo capítulo por PC Comando Estéreo 507, Comando Estéreo 507 y Comando Noticias 507. Y recordarles, en Instagram Signade también pueden dejar sus temas de interés y también comentarios acerca de este episodio. Así que nos vemos la próxima semana.